Linda noche a todas las personas de Mente Disruptiva. Les damos la bienvenida a esta transmisión psicoeducativa número 44, titulada La importancia de la música durante la gestación. Les recuerdo, mi nombre es Marisol y siempre es un placer aprender todo lo que nuestros invitados, invitadas nos comparten en este espacio. Y hablando de ellos, antes de darle la voz pues ahora sí que al especialista de lujo de hoy, tengo mucho interés en que ustedes conozcan la hermosa e importante labor de mi tocaya Marisol Arreola, y para ello le voy a ceder la palabra para que les hable un poco sobre lo que ella sabe y lo que ella hace. Adelante, tocayita. Ay, creo que se nos... Hola, hola, Mari. Fíjate que no gracias. Ya te escuchamos. A tu programa y que ahí, ¿y me escuchan? Ya te escuchamos. Ajá. Ok, pues muchas gracias por la invitación a tu programa, Marisol. Y pues qué maravilla estar aquí de Jorge y este tema que está importante. Y bueno, soy Dula como parte de acompañar a los dejamos el cuerpo lo que tiene y recibimos solamente cuando no es que el cuerpo haga lo que ya sabe hacer. Acompañamos a las almas independientemente de donde elijan ellos circunstancias que tengan para tener sus partos en donde sea que se no en casa, en hospital, en casa de partos. Actualmente soy la directora clínica de la Casa de Partos Luna Tierra, que es en nacer perinatal en Ciudad Juárez. De los dos lados de la frontera, pues acompañamos a las familias donde entren y pues muchas gracias. Y pues es un súper tema hoy y por eso puesta para escuchar a lo que nos tiene que decir. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Taca, taca, taca. Les comentaba que si ustedes están en su embarazo o pensando en este servicio tan bonito, pues ahí tienen los contactos de Mari. También les estamos dejando las redes sociales de Jorge. Y bueno, también les cedo la palabra a Jazz para que les hable un poquito de los servicios que ella ofrece y quién es Jazz. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, me presento, mi nombre es Yasmín Cervantes y pues los servicios que ofrezco actualmente son de masajes antiestrés, es en lo que me especializo un poquito más, y también manejo relajantes y masajes reductivos también. Eso es mi servicio que ofrezco, y pues aquí apoyando también al programa como invitada. Me gusta mucho participar y aprender de lo que los especialistas nos hacen el favor de prepararnos, ¿no? Los temas para los que vienen a darnos. Entonces, pues estoy muy
contenta de seguir formando parte del programa y de escuchar estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Jazz. Y bueno, por último tenemos a la influencer juarense Erika Asmerit y le cedo la palabra para que ella nos hable también un poquito de su labor aquí en nuestra hermosa frontera. Pues muchas gracias. Participando cada semana con un chalecito time, un momento en donde hacemos algunas reflexiones positivas acerca de la vida y en el Inter vamos platicando y presentando a algunos emprendedores, artesanos y bueno, toda la clase de buenas cosas que hay en la frontera más fabulosa y bella del mundo. Estamos ahí, ya llevamos poquito más de un año haciendo estas intervenciones. Y pues yo estoy muy contenta porque esto se está ampliando, ya podemos hablar más de salud mental y poder hacer que estos temas se repitan de alguna manera, ¿no? Ya de repente puedo decir, oigan, no se les olvide sintonizar o ver de mente disruptiva. Y pues muchísimas gracias por invitarme hoy porque coincide también que soy amante de la música y de las letras y profesional del karaoke, entonces pues ya, me encantó el tema, por eso también de repente un problemita técnico me ponía nerviosa porque decía yo, es que no me quiero perder ese tema y pues platicar desde mi experiencia todas las cosas que considero que son importantes y sobre todo aprender con ustedes. Muchas gracias, Erika. Y bueno, ahora sí saquen ahí los tamborcillos porque viene el invitado de lujo de esta noche que le hace mucho, como decimos acá, al Nicky, que estoy bien nervioso y al último se lleva el programa con la facilidad y el carisma con el cual nos presenta toda la información. Entonces, vamos a echarle porras porque eso es lo que quiere, atención. Entonces vamos a decirle que lo hace súper, súper bien, porque sí lo hace súper bien. Y les platico un poquito de Jorge Muñoz. Él estudió música en el Centro Musical de las Artes, se graduó como guitarrista clásico. Tiene algunos cursos y talleres de aprendizaje con aproximación al juego, un diplomado en estimulación temprana y 10 años de experiencia trabajando con niños en algunos colegios y brinda clases individuales. También ha trabajado en centros de estimulación temprana como Baby Expression y actualmente en Baby Care y en el Colegio Campestre de México. Y bueno, Jorge, siempre es un placer recibirte. Los micrófonos son todos tuyos. A Marisol y gracias a ustedes, compañeras, por estar este día ahora aquí, ahora sí que acompañándonos. Y sí, la verdad sí me pongo un poquito pues nervioso, no estoy acostumbrado mucho a las cámaras, a los micrófonos sí, a las cámaras no tanto, pero pues traemos un tema muy suave, un tema que les llama mucho la atención ahora a los papás, a las mamás, algo que no se viene haciendo desde hace tiempo. Hay personas que todavía en estos días me preguntaban si realmente era real que a un bebé le sirviera la música en el vientre. Me decían, pero sí, es bueno, o sea, sí te logra escuchar, o sea, me preguntaban por ahí. Y sí, claro que sí. Antes de empezar de lleno hablando un poquito sobre esto, voy a hablarles un poquito sobre la importancia de la música, no nada más en el vientre, sino en nuestra vida a todas las edades y en todos los lugares es bien importante pues la música para nosotros. Es una herramienta que nos ayuda siempre a estar en distintos estados de ánimo. La música tiene el poder de cambiarte de estado de ánimo entre acorde y acorde, entre nota y nota, canción y canción. O sea, te va cambiando en cualquier momento. Si estás triste, pues siempre buscas algo ahí que te ayude, o si te sientes contento, pues buscas algo que te ayude a estar más contento, ¿no? Siempre la música es nuestra compañera. Y la música, si nos ponemos a pensar, la encontramos en todos lados. O sea, si vamos manejando, tú traes música casi siempre en tu carro y te paras en un semáforo y el carro de al lado trae música. Estás viendo la televisión y de fondo hay música. En una fiesta hay música, en un funeral hay música.
Siempre, siempre, siempre vas a encontrar música a donde quiera que vayas, ¿no? Si te pones muy atento y escuchas pues, los sonidos que te da tu ciudad, los aviones, los carros o la naturaleza, pues realmente estás escuchando pues lo que es música, ¿no? Entonces es una herramienta que te ayuda y te acompaña toda la vida, y yo creo que es bien importante para todas las edades, no nada más para los bebés, sino para todas las edades. Entonces, pues vamos a empezar un poquito a hablar ahora sí sobre la importancia de la música en la gestación. ¿Ok? ¿Qué es ponerle música a nuestros bebés en la gestación? Es estimularlo, ahora sí como adelantarnos un poquito a lo que venimos haciendo a veces con la estimulación temprana, ¿no? Que todos buscamos ya cuando ya nuestro niño tiene 0 meses y empezamos a llevarlo a un centro de estimulación temprana, o tiene ya 1 año, 2 años, y pues queremos que nuestro niño pues tenga un desarrollo pues tenga un mejor desarrollo, ¿no? Entonces, eso lo podemos empezar a trabajar desde mucho antes, o sea, no solamente ya cuando tenemos a nuestro niño aquí frente a frente con nosotros, sino lo podemos empezar a estimular desde el vientre, no solamente con la música, también nuestros bebés pueden saborear, pueden escucharnos, disfrutar mucho las caricias también cuando los acaricias o bailas con ellos. También el hacer ejercicio cuando estás embarazada, pues te ayuda a relajarlos. Entonces, ahora sí lo que estamos haciendo es estimular a nuestro bebé, pues desde antes de su llegada, ¿no? Y pues prácticamente nos ayuda a muchas cosas, estimula ciertas áreas del cerebro, aumenta las capacidades cognitivas en nuestros bebés. Hay estudios que dicen, a ver, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar sobre el efecto Mozart. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre él? Yo sí. ¿Sí? De hecho, estaba súper de moda cuando yo estaba embarazada, y Jazz hizo una dinámica en su grupo preguntándonos que si le habíamos puesto música al bebé, ¿no? Yo les decía que se usaba, que era un cassette, y traía una bocinita y te ponías todas esas canciones, eran de Mozart y de varias personas más. Te la ponías así en la pancita, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, ya estudios más recientes dicen que no necesariamente tiene que ser música clásica, sino que sea música que a la mamá la relaje, que le lleve como ahora sí sentir como el placer de disfrutar la música. No necesariamente tiene que ser música clásica, puede ser algo de pop, puede ser algo de rock, puede ser algo de blues, de ranchero, no sé, lo que a la mamá le guste. Y si la mamá siente esa satisfacción y siente esa calma, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Transmitirle a tu bebé pues lo que tú estás sintiendo en ese momento. Sí, es muy importante evitar, hay mucha música que tiene disonancias, demasiadas disonancias. ¿Qué son disonancias? Pues son cosas que parecen como desafinaciones, ¿no? Pero están hechas a propósito. Eso sí puede llegar a alterar un poco el estado de ánimo del bebé, como que te lo puede alterar o lo puede como pues, un poquito ahí incomodar. Sí es importante que sean así como melodías o canciones que se escuchen, que no tengan disonancias, pues. Entonces sí es muy, muy importante. Ahorita hablabas, Marisol, sobre el ponerle la música en la panza, ¿no? ¿Sí? De hecho, venden unos audífonos que son para la panza, especiales. Pero hay otros estudios nuevos que dicen que cuando pones o te colocas los audífonos directamente en la panza, por todos los líquidos que tenemos, que tienen en el vientre las mamás, la música llega un poco distorsionada, como que no logra llegar igual. Y que es mejor que sea por vía vaginal, o sea, el colocar una bocina más cercana a la vagina, que absorbe el sonido. Y por ahí no hay. Perdón, Jorge, ahorita. Perdón, es que no escuché, se cortó. Adelante, chicas, nos pueden interrumpir cuando ustedes quieran opinar, ¿eh? Sí, no escuché, se cortó, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué ando por ahí?
Me perdí el efecto Mozart, entonces Ok, me perdí poquito. ok, El efecto Mozart, entonces es cuando le pones música al bebé y ¿qué pasa? ok. Es que se hizo un estudio hace algunos años que les ponían música a un grupo de jóvenes o niños y a otros les ponían otro tipo de música o no les ponían música. Entonces, las actividades que realizaban las personas que escuchaban a Mozart, pues salían un poquito más rápidas o salían un poco mejor hechas a las personas que no escuchaban Mozart. Muchas personas que estaban como en contra del estudio, de este tipo de estudio, decían que no era tanto Mozart ni los sonidos, ni las combinaciones en sonidos que hacía, sino que era más bien la intensidad de la melodía o de la armonía que te hacía como, ahora sí que te excitaras, ¿no? Que te emocionaras y empezaras a trabajar más rápido. Entonces, muchas personas sí que era eso, pero otras personas dicen, no, pues sí, es cierto. Hay otros estudios que no son con niños, pero se hacen con plantas y se hacen con árboles y se ponen igual, el mismo tamaño, dos plantitas, igual, el mismo tamaño, a una se le pone música clásica y a otra, pues no se le pone música, no se le pone nada. Entonces, pues las plantas que van teniendo música, pues crecen un poquito más rápido, ramifican un poco más y tienen mejor color que las que no les ponen música. No. Ajá. Déjame que te pregunte antes que otra cosa pase, porque siento que vas a contestar antes y ya no es la mismo disfrute. Yo en las redes sociales estuvimos preguntando ahí en el grupo de jazz. Ajá. Y decía, yo le pongo a mi bebé perreo intenso. Y luego otras, no, yo rock, no, pues que yo. Entonces, podemos definir que el reggaetón con el que se baila el perreo es disonante o si aguanta, o sea, si es una música que tú puedes considerar melódica. Ok. Ok, mira, me refiero bueno, a disonante. Bueno, tú que eres cantante, las disonancias muchas veces aparecen, no sé si tocas algún instrumento, algo, ¿no? Bueno, Pero sí me imagino que como que contrapone a lo que llevabas, ¿no? Como los discos del DJ que le hacen. Asumo que es parecido. Es parecido como cuando metes una nota de paso, que vas con una melodía muy, 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 muy bonita, ¿no? Y luego de repente se escucha como algo tenso, que tensiona, como si fuera un medio tono, ¿sí? Un sostenido, un bemol, algo así, y luego ya resuelves, ¿sí? Como si fuera una nota de paso, pero marcar muchas así seguidas o fuera de una escala puede crear disonancia. En este caso, por ejemplo, se recomienda mucho que sea más melodía y armonía que percusión, que no tenga tanta percusión tan marcada, porque sí puede llegar a incomodar al niño, o sea, los tamborazos o el platillo. Pues eso quiere decir, o sea, que no se oiga tanta batería, pues, que no sea doble pedal, muchachos. O sea, si van a ponerle rock, que sea soft rock, que no sea acá super underground, doble pedal, porque si no, sí. Puede ser algo así, sí puede llevar percusiones, pero que no sea más percusión que melodía y armonía. El volumen tiene mucho que ver, también puedes incomodar al bebé con el volumen, con un volumen muy, muy alto, o sea, se supone que a un volumen que tú lo logres escuchar como mamá, así, normal, a tu bebé le llega el sonido. Cuando lo pones directamente en el vientre, sí llega distorsionado, se escucha diferente. Ajá, y se amplifica más, se cuenta que se escucha más fuerte. Se escucha más fuerte. Perdón, que estoy, como que creo que estoy medio desfasada con el y luego sí, se oye medio como un eco, se oye.
Pero sí, pero bueno, pues ahorita que de lo que están hablando, me llama la atención dos cosas. Uno, en los paneles, nosotros le damos oportunidad a las mujeres en la música que ellas decidan. En vez de ponernos como muy así de tienes que escuchar esto o no escuches, les damos oportunidad. Me ha tocado atender con Pink Floyd, atenderlos con banda y la gente con música religiosa en particular. Me toca también parte de las veces la que como música suave donde no hay la voz, sino más bien la música como tú lo y funciona bastante para que las mamás entren en ese trance que necesitamos cuando estamos en parto. Y yo siempre le digo a las comadres, como digo, prepara para el parto, prepara y listo, ¿no? Con música movida y una ayuda mucho también, o sea que veo que se mueve, ¿no? Le ver la cadera, o sea que se entre el cuerpo también el merengue ayuda muchísimo. El merengue es mi canción favorita para y junto con eso ya para amante les digo busca música que puedas por o sea, cuando nuestra vagina donde se puede separar ese de cuerpo haga lo que ya sabe hasta entrar en trance. De los ritmos, cómo lo va viendo aquí, ¿no? Y después cuando están muchas de las mamás que es como bien nerds, que están con todo, voy a poner música a mi bebé, se frustran demasiado, han puesto suficiente música, ¿no? Y yo les no te preocupes, o sea, tu bebé, tu voz, conoce la voz de papá, las personas que están ahí cerca y escuchan, ¿no? Entonces, me encanta estás diciendo que es como no tienes que hacer como gastar en aparatos pues, para poderle poner esa música a tu bebé, pararte, claro, tu bebé la música, sino que lo pueden hacer con simplemente poner música donde tú la puedes escuchar bien y no se hace el eco y puedes escuchar, tú escuchas y todos están felices, ¿no? Entonces me encanta, estoy disfrutando mucho el tema. Me sentí poquito como el bebé cuando le ponen los audífonos muy cerquita. No acababa de, no acababa de descifrar, pero sí me parece muy interesante. A mí me hubiera gustado como que saber esto antes. Ahorita ya mis hijos crecieron, pero les quiero contar una historia. Mi hijo mayor, yo tenía una canción favorita de cuna que era para mí. O sea, yo a 9, 10, 11, 12 años oía esa canción y era como ya me voy a dormir y yo la cantaba para mí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero es algo que yo hacía. Entonces yo cantaba mi canción toda mi vida, literalmente toda mi vida. Y a los 23 años nace mi bebé. Cuando yo tenía 23, él nace y yo había durado todo el embarazo cantando mi canción, así canturreando como cuando ya te estás preparando para acostarte. Realmente no era como que me enfocaba en voy a cantar esta canción para mi bebé, o sea, realmente es parte de mi rutina. Yo mentalmente canto la canción porque la he repetido por muchos años. Entonces, nace el bebé y como todos los bebés, pues de repente que el horario volteado, que no se quiere dormir, que no hay un cómo, y yo estaba muy estresada. Yo realmente tuve muchos problemas para encontrar esa calma que la mamá transmite al bebé. En este caso, yo no le podía transmitir calma a mi bebé porque yo tenía mucha ansiedad. Entonces mi mamá pues también, y ahí estaba mi mamá tratando de calmarme, pero ni una ni otra. Total de que uno de los días que ya después de muchos días estás muy agotada con esta sensación de ansiedad, quién sabe, también la mente me activó la cancioncita, entonces yo ya tenía al bebé aquí en brazos y la empecé a cantar.
y parecía magia Pokémon, muchachos, o sea, el bebé se durmió y mi mamá hasta se le salieron las lágrimas así de, ay, no, mira, se durmió. Y yo, gracias Dios, se durmió al fin, porque lloraba bastante y porque yo vivía entre la zozobra de que, o sea, con la sensación de que yo no era buena madre, porque así se siente cuando eres primerizo y no sabes hacer eso, entonces tú dices, pues, ¿por qué no lo puedo calmar si es mi hijo, no? Entonces, cuando pasó eso, era como un milagro para mí, pudimos dormir y varias cosas. Pero fíjense cómo incluso sin haber sabido todo esto, funcionó. Entonces, yo creo que el transmitir una melodía a tu hijo es muy bonito. Y mi hijo, pues, es súper sensible a la música, está estudiando un instrumento y así. Entonces, yo creo que eso desarrolla estas habilidades. No sé, ustedes me dirán, no sé, Jorge, si ese tipo de estimulación le ayudó a desarrollar ese talento que ahora demuestra. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Volviendo un poquito atrás, a nuestra compañera ahorita se le cortaba su voz. No sé si nada más yo era el que no la puede escuchar o todos estábamos igual. Sí, ya estamos Yo aquí. tampoco las escuchaba bien. A ver, Ah, sí, ok. a ver, eran los audífonos. Ahí me dicen si se escucha, Ahora si sí. se escucha mejor, solo se oirá mi perro de fondo. No pasa nada. No está mucho mejor ahí. Bueno, volviendo un poquito antes, primero a lo que decían, ahorita pasamos a la. Si eso me va a pasar. Volviendo a lo del. Es que me escucho doble por ahí, ¿no? Ahí está. A lo del parto, sí, es bien importante, así como decías, que pongan las mamás música que los haga sentir como un poco relajadas. De hecho, al escuchar música dentro del parto, antes de empezar el parto, te ayuda, bueno, produces endorfinas y eso te ayuda, es como un analgésico natural. Entonces te relaja a ti como mamá, relaja al bebé y hace que pues un parto, pues me imagino, nada más he estado en el de mi esposa, pero me imagino que es pues muy diferente un parto en el que sí tienes música, en el que no tienes música. Entonces sí es bien importante, así como decía la compañera, hacer una lista de canciones. Y alcancé a escuchar que ponían Pink Floyd y otras que de banda, ¿no? Y cada quien como con un género distinto. Pero es igual a lo que hablábamos al principio, que esa música que a la mamá le cause como placer, que le cause ese estar relajado, y es lo que le vas a transmitir a tu bebé, ¿ok? Y lo que dices ahorita sobre... Me gustaría... No sé si me escucho. Sí. Sí, ya. Sí. Me gustaría compartir mi experiencia. Yo conocí a Mari, gracias a Dios, estando embarazada. Y gracias a una conversación que estaba teniendo ella con unos amigos en común de ese tema, de que ella le ponía música a su nena estando embarazada, se me grabó mucho. Y cuando yo estaba embarazada, pues le ponía música a mi niño. Mi niño nació un poco inquieto desde muy bebé, entonces sí notaba así como que cierto temperamento en él, que la música lo ayudaba mucho a relajarse. Inclusive él para estudiar o para hacer tareas tiene que poner música, si no, como que no se enfoca. Entonces, me imagino que fue debido también a eso, ¿no? O sea, de que en el embarazo, pues él estaba constantemente escuchando música, y como yo estaba embarazada, pero trabajaba y también me la pasaba estresada, entonces
como que eso también, eso a él le calmaba, pero pues también de alguna manera yo sentía ese beneficio porque escuchaba mucho música clásica, pero yo lo hacía más que nada por el bebé y al final pues terminaba relajándome yo también, ¿no? Sí, 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 así es. Por ejemplo, ahorita es nuestra compañera, su compañera cantante, que ella le ponía música a su bebé cuando estaba embarazada, ¿no? Y que cuando no te escuchamos por ahí. No, digo que yo no sabía eso de poner música. Ponía música para mí, pero no así con esa intención. Lo que hacía era cantar para mí, porque yo canto en el diario, entonces coincidió y tuve esa bendición de tener esta estimulación sin darme cuenta. Sí, pero ahí lo que pasó, lo que yo pienso que pasó es que hiciste una rutina, estableciste una rutina con el bebé, en cantarle todo el tiempo. A lo mejor si le cantabas alguna canción todo el tiempo y tú te relajabas, pues se relajaba tu bebé, y es cuando pues lograba a lo mejor dormir un momento, y cuando nació pues ya no sabías qué hacer y cantaste la canción y el niño lo trajo otra vez a su memoria, y pues pudo otra vez como relajarse. De hecho, se recomienda mucho establecer rutinas desde el vientre con los bebés, con los niños, con tu bebé. Siempre se recomienda mucho hacerlo ya en la noche o en la tarde, cuando ya estás relajada, totalmente relajada, que ya no tienes nada que hacer, y darle un momento de música, ponerle una o dos canciones que siempre sean las mismas, ¿sí? Que siempre sean las mismas canciones, para que el niño la pueda como memorizar, pueda escuchar, la pueda asociar todo el tiempo. Y tú, como ya es tarde, ya va a ser en la noche, pues ya pueden quedarse pues un poco dormidos, ¿no? Descansar. Y cuando el bebé nazca, esa misma canción se la pones para que pueda otra vez como dormir, que sea como su canción de cuna, ¿sí? Entonces, como ya lo estuviste estimulando con esa música anteriormente, pues y para él a la hora de nacer, se la pones y va a ser igual, ¿sabes? Como, o sea, sí va a ser de esa forma, hasta establecer rutinas. Entonces, también en la mañana puedes establecer con otra canción que sea un poquito más, a lo mejor más alegre, que no sea tan relajante, que esté un poquito más con más de movimiento, para que lo puedas activar. O sea, si estás embarazada, pones tu música en la mañana y lo puedes activar. También lo que estuve leyendo bastante y me apareció mucho es que que las mamás que están embarazadas no pueden dormir, que apenas van a empezar a dormir y se empieza a mover el bebé, ¿no? Que es cuando se despierta el bebé. Entonces, recomiendan que cuando quieres dormir, pues tú le pongas música también para que él pueda como relajarse junto contigo y puedan dormirse los dos al mismo tiempo. Pero sí es importante que establezcan como rutinas desde el principio, que el bebé puede empezar a escuchar, que son las 16 semanas a las 20 semanas. Muchos dicen que a los 12, unos que a los 16, unos que a los 20, pues puedas empezar a hacer rutinas, para que el bebé a su hora de nacer, pues ya esté un poco más relajado. yo digo que desde que se enteren, para que vayan haciendo ustedes su propia rutina, porque como que estamos teniendo problemas con el audio, ¿no? Adelante, Mari, ¿quieres? No sé si les parezca a ustedes si pedirle a Mari que si nos puede compartir nuevamente, si nos puede compartir nuevamente la información que nos brindó ahorita, porque creo que es bien importante. Y de verdad que logré entender muy poco. Lo que se me grabó así más fue el merengue, y luego escucho a otros que escucharon, cada quien escuchó lo que le convino, yo creo. Pero me parece que para complementar todo lo que nos ha compartido Jorge, es bien importante saberlo, tú que estás en la práctica, ¿no, María? O sea, en los partos, en realidad, ¿qué es lo que tú has visto de esta estimulación desde el vientre?
audio, ¿no? No te escuchamos. No, fíjate que se escucha con interferencia. Bueno, no sé si lo quisieras intentar a lo mejor de otro dispositivo y mientras vamos avanzando, chicas, Jorge, adelante. ¿Qué tan cierto es, por ejemplo, que, bueno, ya ves que en la información de Internet, que ahora no sabemos ni qué es verdad ni qué es mentira, ¿no? Me llamó la atención hace poquito que subieron que estábamos haciendo muy mal en ponerles música en nuestro embarazo a los bebés, que porque los irritábamos o los, ¿cómo se dice? Perturbábamos su proceso, que porque decían que tú no sabes si tu bebé realmente está descansando, durmiendo, y tú le pones música y lo perturbas. Entonces, porque según esto, pues no era bueno, ¿no? Entonces cuando yo vi eso dije, caray, ¿será cierto que yo no estaba haciendo bien o qué onda, ¿no? Porque pues igual, o sea, tú haces lo que crees que es mejor y lo que en algún momento a alguien más le funcionó, ¿no? Pero, ¿qué tan cierto es? O sea, que puede pasar eso, ¿no? Que estamos perturbando el descanso del bebé, por ejemplo. Con el micrófono. Ahí está, perdón, tiene el micrófono apagado, ¿no? Sí. Ok. Pues yo pienso que ha de haber momentos para todo, ¿no? Así como uno ya como adulto, pues tiene momentos para ir a trabajar, para dormir, para comer, pues también hay momentos especiales en los que debes dedicarle pues a tu bebé. O sea, no, a lo mejor no ponerle música todo el tiempo. Y pienso que aunque la tuvieras todo el tiempo, no pasaría nada, siempre y cuando tengas un buen control del volumen. De hecho, es bien importante, bueno, hay unos estudios que les hacen a los bebés para ver la sordera fetal. No sé si han escuchado algo sobre eso, ¿no? Puedes anticipar si tu bebé escucha dentro del vientre y se les pone música, ponen un aparato cerca de la vagina que es como una bocinita y absorbe el sonido de la vagina por ahí porque no tiene tantos tejidos. Entonces hay un video en el que el bebé le están haciendo el estudio de la sordera fetal y el bebé sí escucha, o sea, escucha y se ve bien suave porque empieza a mover la boca a la hora de escuchar la música y de escuchar que están cantando, empieza a mover la boca y empieza a sacar la lengua. O sea, se quiere empieza como querer conectar, como querer hacer pues, no sé, o sea, comunicarse, ¿no? Empieza a querer comunicarse. Entonces, pues yo creo que la música, si no afecta a nadie, pues la música más bien es vida, ¿no? Entonces, por ahí ahorita dijo alguien que su hijo tenía que escuchar música para poder concentrarse, ¿no? ¿Quién dijo por ahí eso? Sí, ajá. Por ejemplo, ahí hay personas, por ejemplo, a mí en lo personal, me pasa que si yo estoy escuchando música no me puedo concentrar, no puedo hacer otra cosa, como que me voy y me pongo a pensar en las canciones. Me pasa que a veces voy manejando y llevo música y tengo que bajarle porque no, siento como que no voy poniendo atención porque me voy, las canciones de verdad, así. O si quiero leer algo y tengo música, no, yo estoy al revés. O sea, es como que la música a mí me desconcentra, no porque me saque pues de rollo no, ni nada, pero sino porque me concentro demasiado. Pero yo creo que es porque
Perdón que te interrumpa, Jorge, pero pienso yo que es porque tú ya sabes defragmentar una pieza musical, ya la estudiaste, ya la sabes de manera técnica. Entonces siento yo que a lo mejor bueno, desde mi punto de vista, esa desconcentración tiene que ver con que tú ya distingues mucho los instrumentos, sabes los tiempos, y acá los que no hemos estudiado tanto, a lo mejor no nos vamos a esas No, tecnicismos, pero tal vez. a mí me pasa igual y yo no he estudiado música. No, No, entonces diferente, ¿no? De hecho, yo hasta para limpiar la casa, mi familia se sorprende porque yo lo hago en silencio, porque yo prefiero, o sea, me concentro más me concentro más en hacer mis tareas de la casa, en estudiar, o sea, todo lo hago mejor sin música, o sea, porque yo cuando escucho música me gusta mucho escuchar la letra, ponerle atención y eso no me permite concentrarme en las tareas que estoy haciendo, entonces. Si no, así es verdad, por ejemplo, yo soy músico y toco 8 horas al día, todos los días, 8, 9, 10 horas, a veces 12 horas diarias, así, pero de verdad seguidas, de lunes a sábado, así, seguido. Entonces, hay momentos en los que yo quiero hacer algo y no sea no es que sea por tecnicismo ni nada, pero hay veces que ya, tanto que tocas, como que dices, ya no voy a usar tanta técnica, lo voy a disfrutar más. Y me pasa mucho que a la hora de escuchar la música, ya no pienso tanto en qué estar haciendo ahí en escala ni nada. O sea, me voy como si no fuera músico, como si no supiera nada y lo empiezo a disfrutar. Muchas veces creo que hay bandas que a mí me encantan y me gustan mucho y, y no me gusta aprenderme canciones de ellos porque es como saber los ingredientes de eso. Es como si probaras algo muy rico, ¿no? Que te gusta comer y no lo cocinas porque no quieres saber como el secreto, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? Muy simple y sabe muy, muy rico. Entonces yo en la música me pasa igual, hay cosas que no quiero, que digo, me las puedo aprender, pero digo, no, lo hago porque después ya no lo voy a disfrutar, porque voy a saber cómo es. Entonces, eso es lo que me pasa a veces. Otra pregunta, ay, estoy bien preguntón. Yo tengo 2 hijos, cada uno en diferentes situaciones emocionales desde mi parte. Al primero, sin darme cuenta, como ya les conté, le compartí esta estimulación musical. El segundo, lamentablemente, mi etapa de mi vida era diferente y yo creo que estaba más ansiosa, más estresada, más muchas cosas y no le tocó tanto. Aún así, los dos pues tienen cierta inclinación, les gusta el arte y les gusta la música, pero yo sí noto una diferencia y una tendencia. ¿Creen que, o sea, tú consideras que esto influenció directamente en esta diferencia? Porque sí la noto yo muy marcada, a pesar de que ambos cantan afinadito, ambos, no sé, igual les falta tiempo para poder concluirlo totalmente, pero mi pregunta es, ¿pudo haber influenciado estas diferencias en su desarrollo para lo que es el arte, ¿no? Porque te digo, el mayor literalmente estudia música, esa parte de la música, y el otro pues como que así regular, pero no es que está tan interesado y ha desarrollado un talento en ese sentido, como que es más, bueno, es diferente. Sí. Pues yo creo que sí, definitivamente sí influye eso en nuestros niños, ¿no? Y no solamente cuando lo tienes en el vientre, sino cuando pues tú en el día a día los vas como llevando por un camino. Sí influye, es como crearles rutinas, heredarles, porque pues tú eres cantante, pues les heredas, ya viene por genética, o sea, eso ya es algo que viene por genética. Hay unos que lo tienen un poco más explorado que otros, unos como que lo buscan un poquito más. Y es cierto, como dices tú, todavía no llegan como a un tope de desarrollo total, que uno nunca deja ahora sí, de aprender, pero entre los niños, pues tú vas viendo el desarrollo y no solamente influye en que va a ser músico, ¿no? Pero también influye en poder, que el niño se desarrolle emocionalmente,
que puedan expresar un poquito más sus sentimientos, sus emociones. Eso influye mucho. La música te va llevando a desarrollar la sensibilidad desde el vientre hasta que eres adulto, ¿no? Es siempre aprendiendo de ella, disfrutando de ella, y te va llevando pues de una a otra. Yo creo definitivamente que sí influye demasiado si eres un poquito más musical o no, pero igual hay personas que nunca escucharon música de bebé o nunca estimularon a sus niños y son pues, excelentes músicos, son muy, muy buenos músicos porque por genética lo traen, o simplemente porque se les dio esa inteligencia musical, se les dio esa inteligencia musical. Por ejemplo, yo tengo 2 niños. Tengo un niño de 8 años y una niña de 3. Entonces, al niño no le poníamos tanta música, pero sí le hablaba. Yo me acuerdo que le hablaba mucho cuando estaba en el vientre. Y poníamos música así en general, no le poníamos tanta música. Y a la niña sí le poníamos más música, pero no estaba todavía tan informado sobre el tema y le ponía a los poderosísimos Héroes del Silencio. Entonces, sí, siento como que la niña sí, pues es muy diferente. Eso es como que, no sé, si me has de entender por ahí. Pero yo creo que les voy a leer aquí a Tania Montana, que... Tania, se hubiera conectado Tania, ¿eh? Sí, de seguro está conectada desde los tacos. ¡Feliz cumple! Y dice, ¡Cumpleaños, Tania! Gracias por traer este tema funcional, súper importante en el desarrollo del ser humano. Y, perdón, Erika, te interrumpí. Ya tenemos aquí a Mari de regreso. Ándale, si le quiero preguntar algo, porque yo sé que va a tomar la palabra, y ahorita que ya nos diga lo que nos iba a decir, de una vez le pregunto. Y sí, ya claro. Una vez. Sí, adelante. Vengo, pero con todo, muchachos. Marisol, ¿te ha tocado alguna ocasión que a lo mejor que la mamá, ya que nació el bebé, a lo mejor la mamá ponga la música que le ponía cuando el bebé estaba en el vientre y noten alguna reacción, o cómo se llama esto? Como... Pues como me pasó a mí, ¿no? Que el bebé reacciona y dice, caray, esto lo conozco. Como que reconoce. ¿Te ha tocado? Sí me toca, pero me toca más con las mamás que son más musicales y que les cantan a sus bebés. Y es algo bien hermoso, ¿no? O sea, el que se vean, se conozcan, y en ese momento cuando se están conociendo, en ese momento de la hora sagrada del posparto, las primeras horas del posparto, que se volteen a ver y que la mamá le empieza a cantar, y es algo bien, bien hermoso, bien, bien hermoso, porque pues bebé bien tranquilo, ¿no? La mayor parte de los bebés pues que nacen nacen tranquilos, ¿no? En este tipo de ambientes donde son pues más respetados, donde se va dando el espacio, pero también me ha tocado partos súper hermosos con tambores. Ahorita que lo mencionabas, Jorge, de los tambores, es diferente el tamborazo del ta tunda tunda punching punchis, todo al mismo tiempo, ¿no? Como ahorita que anda de moda estos más tumbados y esas cosas, a los tambores, porque por ejemplo el tambor que se asemeja mucho al latido cardíaco, ¿no? Entonces, cuando entran las mamás que están en trabajo de parto y empiezan a poner el tambor y empiezan a llevar el tambor a un ritmo empieza con la frecuencia cardíaca y luego va subiendo, sube y luego baja, ¿no? Esto ayuda a que las mamás entren a ese trance y que tengan unos partos preciosos, porque están como que todo el beat va entrando y hace que la mamá entre en ese lugar. Y yo creo que no nada más ella, sino todos los presentes que estamos ahí. También me han tocado mamás y papás que cantan de este tipo de música como más... o sea, me ha tocado de todo tipo, ¿no? Pero las personas que veo que se sueltan más a cantar son quienes tienen algún tipo de música como religiosa,
o también quienes tienen este tipo de música medicina, ¿no? Y con la pura voz empieza a cantar, por ejemplo, papá, y empieza a cantar o a tocar tal vez algún instrumento, y luego mamá entra a eso, mamá se concentra y se va hacia allá, hacia las estrellas, a recoger a su bebé, ¿no? Y es algo bien hermoso el cómo la música hace que las mujeres o las mamás entren en ese momento para el nacimiento, o sea, que entren en su cuerpo y que nos lleven a todas las personas presentes en su cuerpo. Es algo bien hermoso que cada que yo tengo la oportunidad de acompañar uno de este tipo de partos acompañados con la música, es una belleza, ¿no? Es una cosa tan bella. Yo quería preguntarte también algo. Había leído que a la hora de poner música en los partos, ayuda a que la mamá pues esté más relajada y que el bebé llore menos al nacer. ¿Sí te ha tocado? ¿O llora menos al nacer? ¿O llora igual? ¿O qué onda? Mucho menos, la música tiene un poder impresionante. Sí, de hecho los bebés que nacen en este tipo de ambientes más respetados, con más amor, ¿no? Más, o sea, menos estresantes, sino más fluidos. Los bebés muchas veces pues no lloran, de hecho no lloran ni al nacer, ¿no? Sabemos que están bien porque están bien, sus signos vitales están bien, ve a mamá, tiene buen color, tiene buen todo, y están fuertecillos, o sea, están bien, de salud están bien, pero no tienen la necesidad de llorar y nada más voltean a ver a su mamá y dicen, aquí mucho gusto, aquí aterrizando, ¿no? Al planeta Tierra. Qué suave, ¿no? Qué suave, o sea, eso yo lo había leído, pero como comentaba al inicio que pues nomás había estado en el parto de mi esposa, no había estado en ningún otro, pues yo decía, ¿será cierto? O sea, que el niño, el bebé realmente no llore o llore menos al ponerlo, al ponerle música dentro del parto, o momentos saliendo luego del vientre, ¿no? O sea, esa era como mi duda, decía, ¿será cierto, no? Pero tú que tienes tanta experiencia, ahí ya me sacaste ahora sí de la duda. Esto que decías de los tambores, de sincronizarlos, se sincronizan con el tiempo de los latidos de la mamá, eso es bien cierto. La música tiene el poder como de subir o bajar tu frecuencia cardíaca. De hecho, por ejemplo, muchos cuando cargamos a nuestro bebé, que empieza a llorar, que le empezamos a dar palmaditas en la espalda, pues es para que sienta como el pulso del corazón, o sea, el tiempo, como el ritmo del corazón, y vuelve a sentirse como ahora sí en casa, ¿no? Dentro del vientre, y se relaja un poco más. Sí, yo, sí es, sí es, y qué padre que lo mencionas, porque yo creo que es una oportunidad, ¿no? Para que más personas lo hagan, ¿no? Más personas pongan en su rutina, en el embarazo, que vayan poniendo su rutina de música. Y ahorita lo que les quería mencionar la vez anterior que mi dispositivo murió, no estaba bien, era que de hecho ahí existe algo que es, por ejemplo, las meditaciones guiadas, que hay personas, o sea, hay cursos, ¿no? De hipnonacimiento, de hipnosis en el nacimiento, ¿no? O en el parto y en el embarazo y todo esto para ayudar a transitar el momento del parto. Y es bastante interesante el cómo la música puede ayudarnos, o estos mantras, que es la repetición, ¿no? De ciertas pues palabras o algo, el cómo hacerlo de una forma como armónica ayuda a las mamás a que vayan entrando en esta, o sea, desconectando ese cerebro pensante, ese cerebro que está pues conectado al habla, y lo desconectan y dejan que ese cerebro primitivo que ya sabe qué hacer
se pueda dejar fluir, ¿no? Yo creo que la música es esta maravillosa herramienta que puede ayudar a una mamá y a las personas que están presentes en el nacimiento, pero desde el embarazo, a apagar ese estrés, esa rutina, ese trabajo, eso que tiene que ser, apagarlo y dejar que el cuerpo haga lo que ya sabe hacer, ¿no? El que se relaje, que se regule y pues es bien bonito que existan estas herramientas, ¿no? Sí, definitivamente es todo un ritual, ¿eh? O sea, ahora sí, el comenzar a ponerle música a nuestros bebés desde las 16, 20 semanas y llevarlo todos los meses que lleva al embarazo hasta el momento del parto. O sea, es bien importante la música y que la tengamos bien presente desde el inicio. Y sí, así como dices tú, ponerle música en el momento del nacimiento, pues lleva a que el bebé y la madre tengan esa sensación de bienestar y de relajación y todo pueda estar un poco más fluido. Oye, y qué importante es lo que estaba comentando Mari, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras nosotras estamos embarazadas, muchas de las veces la información que llega a nosotras es de miedo y sufrimiento, ¿no? O sea, de que prepárate porque para lo que viene y uy, ¿no? Y lo que te espera. Y entonces, durante meses o sea, entre más se acerca esa hora del parto, es temor, ¿no? O sea, es temor a lo que te pueda pasar a ti, a lo que le pueda pasar al bebé. Entonces, más que disfrutarlo, lo sufres, o sea, y lo cuento en base a mi experiencia, ¿no? Porque pues al ser mamá primeriza y al escuchar todos los relatos, ¿no? De otras mamás, de cómo sufrieron y todo esto, entonces llega un punto en que dejas de disfrutar tu embarazo y en vez de relajarte te estresas y eso mismo pues hace que a tu bebé lo resienta, ¿no? Y es muy importante lo que dice Mario, o sea, sobre el poder desde nuestro embarazo, poder fomentar esa paz y esa tranquilidad mediante la música para podernos conectar con nuestro bebé y hacerle ver y sentir que todo va a estar bien, porque pues lo único que le estamos transmitiendo es miedo, ¿no? Miedo a lo que va a venir. Entonces, es muy importante todo lo que están mencionando ahorita, que es como dice Erika, qué lástima que no escuché esto antes de embarazarme, pero pues bueno, es muy ya padre que compartamos estos temas. Las nuevas generaciones van a tener esta información, de eso veras, es lo bonito. Si tienen la oportunidad, sigan estas guías, estos comentarios, porque cuando nosotras que venimos de violencia, literalmente violencia obstétrica, violencia al momento de que el bebé va a nacer, de que literalmente sientes una angustia que está creciendo y no se acaba. Ahorita que estamos platicando ya me acordé y hasta me da así como sentimiento, nostalgia, no sé, porque me acordé de lo que sentía, porque yo estaba esperando mi parto de mi segundo hijo y de repente me dicen, no, pues es que si no te hacemos una cirugía inmediatamente, una cesárea, va a empezar a sufrir el bebé y va a ser sufrimiento fetal, entonces más peligroso, pero yo no encontraba de dónde tomarme para calmarme, porque se me estaba subiendo la presión y me dice, se te está subiendo la presión y esto es peor y no hayas de dónde jalar, o sea, estás allí, literalmente estás vulnerable, desnuda, nada más con una batita, no conoces a nadie, nada más estás viendo el techo, es una cosa muy fuerte. Y qué bonito cuando escuché a Marisol describir que hay mamás que encuentran en estos mantras cantados la facilidad de desconectar su cerebro pensante con miedo, porque tampoco hay que contar cosas, muchachas, para no asustar a la otra, porque está muy canijo, o sea, no hay que contar las cosas de forma negativa, sí hay que contar porque yo creo que nuestro cuerpo está preparado para ello, pero qué bonito que haya personas que tengan esa oportunidad. ¿Qué pasó? Ay, Sí, mira, se me apagó acá.
me asustó, pero sí. No, sí, y también que puedan, el sabernos que podemos crear nuestra propia oxitocina, ¿no? Que la oxitocina es esta hormona del amor que también, que se genera cuando sentimos intimidad, cuando sentimos amor, ¿no? Y que al mismo tiempo es la misma que se secreta a la hora del parto, a la hora de la lactancia. Y entonces es como, pues es amor, sentir amor. ¿Cómo lo podemos sentir? Pues a través de la música podemos generarlo, ¿no? No en balde en los restaurantes o los lugares de citas románticas, pues te ponen música, ¿no? Para todo esto, y es algo que se puede hacer para secretar nuestra propia oxitocina, y qué bonito saber que tengo el control también de eso, tengo el control de poder pues cantar si quiero o escuchar quiero, y que muchas veces decimos, ay, qué bonito, nada más se puede hacer esto en partos fuera del hospital. No necesariamente, ¿no? Muchas veces los proveedores de salud simplemente están esperando que alguien les pida podrían hacerlo. No todos los proveedores de salud son estas personas violentas, ¿no? Sino hay muchísimas personas con mucha conciencia que las mamás se sepan con ese poder de que pueden decir, oye, quiero poner música, oye, ponme esta canción, me relaja, oye, ¿sabes qué? Vamos a acomodar el espacio para que yo esté en mi mejor ser, ¿no? Y saber que podemos hacerlo y que podemos pues prepararnos desde el embarazo, y tal vez si en el parto me dicen, no puedes poner esa canción que te relaja, pues la puedo cantar, ¿no? Así con mi voz chueca que tengo, no importa, pero el saber que puedo, pues que tengo el poder de hacerlo, ¿no? De verdad, no sé si ustedes también todos están conmovidas y conmovidos con este tema, ¿no? Creo que muchos de nosotros, ahora sí que como el meme, ¿no? ¿Cómo no los conocimos antes? Sobre todo esto que platicaba Jorge, que platica Mari allí en la práctica. Y déjenme les cuento que yo tengo un don de la vinculación, curiosamente. Conozco personas que nunca se han conocido en la vida, los presento y voy con este comentario egocéntrico para, y decirles que los imaginaba haciendo algo juntos, ¿no? O sea, ojalá que ahora sí que en mi honor algún día se tomen un cafecito o algo y salga algo bonito, porque me imagino allá a Erika, Jorge, Obviamente un allá. chalecito, Marisol, obviamente un chalecito time. Ajá, Van a ver que sí. allá, Porque no creo que sé, esa información es impartiendo vital. un masaje relajante. Ay, perdón, perdóname, alguien estaba hablando, sorry. ¿No? Sí, como, no sé, en algún parto, ¿no? Que alguien esté de acuerdo y ya con sus masajes y con este conocimiento de musicoterapia que también se está formando con voces sanadoras. Entonces, qué padre que ustedes estén, pues ahora sí que vibrando en esta frecuencia, y las personas que nos escuchen ahorita, nos escuchen asincrónicamente, exacto, puedan tener esta información tan hermosa. Y bueno, después de esto a mí me gustaría igual abrir la voz, dejarles la voz más bien, para que si ustedes quieren vayan encaminando un cierre de este hermoso tema. Yo quisiera cerrar pues haciendo pues primeramente agradeciendo, ¿no? Pues por la información que se nos brindó. Esperemos que esto llegue a muchas mujeres ya embarazadas o con planes, ¿no? De embarazo, porque pues es muy, muy valiosa la información. Y pues en mi caso, como masajista, yo estoy iniciando a dar masajes ay, se me olvidó el nombre, se me fue, es que estoy eliminando información que me está apareciendo en el set. Masaje metamórfico. El masaje metamórfico pues es liberar emociones que se producen desde el embarazo, ¿no? Entonces, creemos que
las emociones se generan ya una vez que nacemos, pero en realidad pues todas las emociones que nuestra mamá nos transmite en el embarazo también pues son absorbidas, ¿no? Al bebé. Entonces los masajes que yo doy pues ayuda también a poder desbloquear, ¿no? Esas emociones que nos transmiten miedo, tristeza y todo esto. Entonces es muy bonito saber esto que nos están compartiendo, porque esto evita tener que hacer lo siguiente, ¿no? Porque si uno como mamá cuida sus emociones desde el embarazo, pues no tenemos por qué sufrir las consecuencias ya más adelante, ¿no? Entonces es muy bonito todo esto y pues nada más, gracias por la información. Ay, muchachos, pues se me fue el tiempo súper rápido. Me sorprendió que ya digas que vamos al final, pero pues estoy muy contenta porque me emociona mucho, me recuerda momentos muy bonitos, a pesar de que ahorita les comenté a lo mejor algo diferente, pero en realidad el proceso de la maternidad y del parto y de la crianza, pues es precioso, es un privilegio con el que contamos. Y pues bueno, yo creo que la música, como dijo al principio Jorge, forma parte de nuestras vidas. Un día alguien me dijo, no te puedes dejar de canturrear todo el día. Esa era su palabra, canturrear. Y yo no me he dado cuenta, pero no puedo, porque definitivamente cuando no hay melodía, si no puedo traer mis audífonos para no interrumpir, pues entonces de repente sin darme cuenta, tarareo la canción que acabo de escuchar acá afuera, o la que está en mi mente, o mi favorita, o la que me recuerda, o la que me representa en ese momento, ¿no? Mi emoción del momento. Entonces, a mí me encanta poder decir esto, que la música es parte de los humanos y es un lenguaje con el que nos comunicamos, sin importar cualquier estatus en el que estemos, sin importar incluso los idiomas, nos conecta. Entonces, pues esta noche he estado muy feliz escuchándolos y dándome cuenta que efectivamente la música es magia Pokémon, ¿cómo no? Es algo que realmente te lleva a otro lado, incluso aunque no quieras. Porque a veces las personas pueden decir, no, pero es que, ay, a mí no me enseñaron, no, es que al final de cuentas, lo que hayas consumido cuando eras pequeño, lo que tus papás te ponían a escuchar sin darte cuenta, te fueron formando, te fue formando. Entonces, al final, esta música, qué mejor que ahora que ya tenemos esta información, podamos planearlo un poquillo, aunque a veces se nos hace complicado planearlo, nomás son 2 canciones y pues es acomodar para que salga un poquito mejor de la generación anterior, ¿no? Como decíamos ahorita, yo y yo, ¿qué quisiéramos haber sabido? Así es. Muchas gracias. Sí, y pues yo muchísimas gracias por la invitación a acompañarles en este programa y acompañar este tema tan maravilloso aquí a Jorge. Y pues nada más para cerrar es el decirle a las mamás, a las familias que se dejen fluir, ¿no? Con la música que sientan en el momento. Y así como les decía a la hora del parto, llévense música guapachosa para bailar, la que les mueva, la que les lata, esa es la suya. Otra para que canten, para que suelten, porque esta mandíbula, estos labios están conectados con los labios de allá abajo. Si abrimos aquí, abrimos allá abajo, esta garganta abre la de abajo. Entonces aprovecharlo y dejar que salga, que fluya lo que tenga que fluir y darse también un espacio para pues apagar el cerebro e irnos a otro lado. Entonces escoge tu playlist cuando vayas a tu parto y velo practicando desde que estás embarazada y aprovéchalo, ¿no? Disfrútalo y hazlo tuyo en donde quiera que estés y el tipo de parto que tú elijas tener. Muchísimas gracias por la invitación. Así Hombre, es. siempre un placer tenerles aquí. Y bueno, Jorge, el nervioso, que nunca se le notaron los nervios.
No. No, pues de mi parte, igual agradecerles la invitación y pues la compañía que nos brindaron esta noche. Se me fue el tiempo de verdad bien rápido. También la vez pasada dije, oye, es mucho, 1 hora, hablar durante 1 hora, pero no, se fue bien rápido. Solamente darles ánimo a los nuevos papás que están ahorita o futuros papás que experimenten con la música, hagamos algo distinto, como decía nuestra compañera, que nuestras generaciones pues hagan algo nuevo, algo distinto, algo que haga el cambio, y en la música pues muchas veces ahí lo vamos a encontrar. Experimenten con la música, pónganle a sus bebés música, van a ver que todo va a cambiar, tu vida cambia cuando tienes música. Cambia en todo, o sea, en todos los sentidos, y pues la música no abandonas la música porque nunca te abandona. Entonces, esa es mi recomendación de la noche, y apoyemos a nuestros hijos, a nuestros bebés desde el inicio, son nuestros, y pues nada más que darles amor y darles música, y pues el amor lo encuentras dentro de la música, y la música en el amor. Wow, muchas gracias. Les estamos dejando aquí las redes sociales de Jorge, las redes sociales de los lugares en los que binacionalmente colabora Mari. También Jazz con esta nueva modalidad, que esa no me la sabía, esa nueva gracia, pero está súper interesante también si tú estás atravesando estas, pues no sé, toda esta situación, y un masaje relajante o un masaje como el que ofrece ella te puede ayudar. Y pues sin duda Erika, ¿no? Con su entusiasmo, pero también tienes que oírla cantar, tal vez quisieras tenerla en tu parto. Aquí está sus redes sociales, siempre hay eventos, Nacer siempre, y acompañamiento perinatal, siempre tiene eventos súper hermosos. También Jorge, cada mes tiene ahí nuevas actividades, Dalai siempre tiene promociones, Erika siempre tiene excelentes recomendaciones, entonces pues ahí los pueden buscar. Y pues esperen la fecha, pero ya tenemos a Jorge invitado para el tema la música y los sentidos. Igual, chicas, panelistas, si ustedes quieren estar en este evento, pues solo díganme sí en mensaje. Y muchas gracias a todos por su tiempo, a todas las personas que nos estuvieron viendo y que nos van a ver en un futuro, a nuestros queridos invitados. Que pasen buenas noches, y en la siguiente transmisión, la doctora Mariel Segovia nos psicoeducará sobre el tema erotismo y sexualidad en edades de 60 y más. No se pueden perder esta información. Si ustedes tienen conocidos que se les está viniendo a la mente, que dicen, no, nosotros esta edad ya nada de nada, por favor, pásenme esta información. Y bueno, pues me despido. Buenas noches, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, bye bye. Bye bye. Bye bye.